Hola, ¿qué tal? El video de hoy tiene que ver con escuchar el cuerpo, aprender a escuchar el cuerpo, para lo cual te voy a compartir, enseñar, mostrar todas aquellas distinciones, herramientas y recursos que yo tengo para observar el cuerpo. Va a ser una serie de ciertos videos que yo voy a armar, todos enfocados a estos, a observarte a vos misma, porque recuerden que primero yo todo lo que hago primero lo paso por mi experiencia y luego lo utilizo para mis alumnos, consultantes o pacientes. Por lo cual este video está destinado tanto para vos si querés aprender a escuchar a tu cuerpo, aprender qué te está contando, qué te estás diciendo, pero si también sos profesional de la salud, sos terapeuta corporal, haces, no sé, Feldenkrais, Pilate, coach corporal, health coach, eh, kinesiólogo, psicólogo, porque he dado mucho esto a psicólogos, o cualquier profesión que tenga que ver con la salud, quédate porque este video es para vos. Va a ser así, va a ser, el primer video de hoy va a tener que ver con los ejes del cuerpo, cómo yo observo el eje vertical y el eje horizontal y qué distinciones me están dando de esa persona. Nosotros sabemos que cuando una persona llega o con nosotros mismos lo que se ve es una partecita muy pequeña, o sea, es como si fuera un iceberg o lo que la persona nos está contando en el relato que se armó. Pero hay muchas cosas que si las sabemos escuchar, leer e interpretar, nos están contando cosas de la vida y de cómo esa persona se siente. El abordaje que le voy a dar va a ser desde los principios de la eutonía en un video, en otro video va a ser desde las disposiciones corporales, desde el coaching corporal, otro va a ser desde las estructuras de carácter, desde el tono del cuerpo, etcétera, etcétera. Van a ser varios videos. Para todos aquellos que no me conocen, los que ya me conocen pueden adelantar el video. Para todos aquellos que no me conocen, soy Mariana Escaraturquio, soy eutonista, soy coach ontológico corporal, eh, terapeuta corporal. He dado cursos, seminarios, atiendo a mucha gente de grande, ayudándola en su amigarse con su cuerpo y en esto de que porque son grandes creen que hay muchas cosas que están inhabilitadas para hacer. Así que desde todo lo que estudié, mi experiencia de más de 20 años, estoy acá para compartirte y contarte estos recursos que espero que te sean útiles y que te sirvan. Así que si crees que todo esto, cuando vayas viendo el video, crees que le puede ayudar a alguien, acordate de compartirlo. Así que, sin más preámbulos, comenzamos con la primera parte y con el eje vertical. De hablar de los ejes del cuerpo, vamos a hablar de dónde venimos, cuáles son nuestros antepasados más tempranos, cómo fuimos evolucionando como seres bípedos. ¿Cómo fue la evolución de pasar de 4 patas que usábamos a 2, a ser bípedos, ¿sí? Esto de ser bípedos, o sea, ¿qué quiere decir ser bípedos? Ser bípedos es que al paso de la evolución se fueron liberando nuestras manos de estar apoyadas en el piso, se fueron liberando y ahora las podemos utilizar como herramientas para agarrar, para tocarnos, etcétera, etcétera. Esto es lo que nos hace particularmente, entre otras cosas, únicos de otros animales. Y cómo esto, el liberarnos de ser, andar en 4 patas y ponernos en la bipedestación, influye en nuestro cuerpo, ¿sí? Y cómo así se modificaron de alguna forma el eje, cómo se modificó nuestra columna y cómo repercute en todo el marco anatómico biomecánico de nuestro cuerpo. Bien, la bipedestación lo que nos propone es la liberación en síntesis de
nuestras manos para utilizarlas como herramientas. Es eso y el tamaño de nuestro cerebro, el lenguaje, lo que nos hace únicos y cómo al utilizar las manos fueron modo de supervivencia en nuestros antepasados. Bien, vamos a hablar de lo que es un eje. ¿Qué es un eje? Si tomamos la definición tradicional y clásica del libro, del diccionario y de un libro de anatomía, lo que dice la definición es una barra que atraviesa el cuerpo y divide el cuerpo en dos mitades, ¿sí? Podemos hacer diferentes cortes del cuerpo, ¿sí? Me voy a centrar en dos ejes en este video, el eje vertical y el eje horizontal. ¿Cómo viaja el eje vertical? El eje vertical viaja desde la cabeza hasta los pies, o sea, en la verticalidad de nuestro cuerpo. ¿Y en cómo lo divide al cuerpo? Lo divide en derecha o izquierda y derecha, ¿sí? Lo cruza y lo divide. Después tenemos el eje horizontal, que es un eje que atraviesa al cuerpo y lo divide al cuerpo en arriba o abajo y arriba, y el eje transversal viaja de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Me gustaría que pensemos al eje como al eje o al centro, ¿sí? Como es ese punto medio donde convergen y equidistante entre las partes, ¿sí? Es ese punto donde nosotros volvemos, valga la redundancia, al centro, ¿sí? A poder desde ahí aparecer, ser y hacer. Bien, vamos a hablar del eje vertical. ¿Y qué compone el eje vertical? Voy a ir por partes. Ustedes lo van a estar viendo acá en el video, en la pantalla. Las partes del cuerpo que componen el eje vertical son los pies, las rodillas, las caderas, toda la columna vertebral, teniendo la vivencia de la cabeza, también parte del eje vertical, y desde mi mirada como si la cabeza también pudiera ser una vértebra más. Después, cuando vemos la cabeza, y acá ya hay una distinción, ¿cómo está puesta la cabeza con respecto al eje vertical? La cabeza está adelantada con respecto al eje vertical, está atrasada con respecto al eje vertical o está como montada o incrustada entre los hombros. Esto ya nos está dando muchísima información de cómo es esa persona o ese observador particular debido a cómo está puesta la cabeza con respecto a su eje. Si hacemos un desglosamiento del eje vertical por la parte anterior, desde todo el tronco, los pies, las rodillas, las caderas, y después vamos al hueso del pubis a la línea alba, que es esa línea que en las mujeres se forma cuando están embarazadas, el ombligo, el esternón, la garganta, el mentón, la nariz y la coronilla, y luego viaja por detrás por toda la columna, coxis, y se bifurca ahí hacia las caderas, la parte posterior de las rodillas y los talones. El eje vertical es el responsable de la estabilidad al estar parados y de la marcha, al caminar, ¿sí? Y también podemos ver este eje con respecto a la dirección que tiene el eje, ¿sí? En los planos. El eje vertical puede estar adelantado en relación al resto del cuerpo, puede estar atrasado o puede estar inclinado o lateralizado hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Eso también nos está contando y nos está dando un montón de información de la persona o de nosotros mismos, que más adelante, cuando lleguemos a los ejes y los mundos interpretativos, les estaré dando.
Bien, si observamos al eje, ahora lo voy a dividir solo para estudiarlo, para que lo observen ahora en este momento. Pueden ir haciendo, mientras van haciendo esto, pueden comenzar a observarse ustedes mismos y a ir viendo qué perciben, qué ven, qué observan. Vamos a comenzar por los pies, ¿sí? Lo que podemos observar en los pies es si los pies están hacia afuera, hacia adentro, si caen en el mismo eje que las caderas. Ahí ya tenemos mucha información. Cuando los ejes están, la posición de los pies están muy abierta, una de las interpretaciones que podemos hacer es que la persona ahí necesita, para estar estable, estar como más expandida, ¿sí? Los pies se expanden hacia afuera, por lo tanto, lo que yo he observado es que hay como un gasto o un despilfarro de energía en exceso. Lo contrario es si los pies están como para adentro, como chuecos, ¿sí? También lo que podemos observar en los pies es la salud de los pies. Cuando me refiero a la salud es si hay hongos, si la piel está muy reseca, por sobre todo en los talones o en la parte del metatarso, cómo están las uñas, si las uñas están encarnadas o no, cómo es la higiene del pie, si transpira por demás, por más que mantengamos la higiene, el pie igual larga olor. También con respecto a las patologías, si hay juanete, si el juanete está dado por un tema en las mujeres de uso del calzado o de un tema hereditario, porque cuando miramos desde el árbol genealógico de otros enfoques, los juanetes por lo general son heredados por vía materna, a no ser que nosotros hayamos intervenido desde pequeñas o pequeños en los pies. Si quieren saber más sobre los pies, acá hago un paréntesis y una promo. Tengo un curso completo sobre los pies que es muy, muy bueno, muy completo. Les dejo abajo el link para que puedan ir a verlo y si les interesa a tomarlo. Y también tengo en mi página web una guía sobre cómo trabajar los pies. Bueno, dicho esto, seguimos. Respecto a la dirección que tienen los pies, si es para afuera o para adentro o en el centro, tiene que ver con respecto al eje vertical, ¿sí? A esto que vimos al principio, ¿sí? Y lo otro que también podemos observar cuando estamos observando esto es con qué parte del pie apoya la persona. ¿Apoya con todo el pie? ¿Apoya con el borde externo? ¿El borde interno? Uno de los secretos que le doy, que está en mi curso, eso también de cómo observar cómo la persona pisa o cómo pisamos si no nos damos cuenta, es dónde hacemos callo. Hay personas que hacen callo en el dedo gordo, otras que hacen en el metatarso, otras que se les pone un callo tremendo, una sobrepiel en el talón. Y si no se dan cuenta o no lo pueden observar, toman un calzado de ustedes, yo acá tengo una ojota mía, y miran la parte posterior. Si ustedes observan, ven, esta es la parte posterior de mi ojota. Yo por lo general gasto más en el borde posterior extra. Acá estamos la segunda articulación que observamos en el eje vertical, que son las rodillas. Al observar las rodillas, lo primero que tenemos que observar es la extensión de la pierna y de la rodilla, la hiperextensión, que es cuando la rodilla se va para atrás, y también cuando la persona camina, si llega a extender la rodilla o si a pesar de que camina siempre con la rodilla semiflexionada, es decir, como que la rodilla está un poquito más adelantada. Y la otra forma de observar las rodillas, porque la rodilla me va a estar hablando de cómo está la articulación de la cadera, que es lo que vamos a ir más adelante, de cómo está la cabeza del fémur, para lo cual la mejor posición para hacer esto es esta que les muestro ahora, que es que estén acostados con la cola apoyada sobre la pared a 90 grados y colocan
las rodillas hacia arriba y ahí ven para dónde van las rodillas. Si las rodillas tienden a tirarse hacia adentro o hacia afuera, tienen un nombre técnico y médico que ahora no se los voy a decir, pero por lo general cuando las rodillas están mirando, están juntas hacia adentro, hacia el centro, por lo general hay una repercusión o viene del pie, de que el pie puede ser que tenga el metatarso vencido, que camine con mayor desgaste del talón y que las cabezas de fémur estén como mirando hacia adentro. Y al revés, cuando pasa de que las rodillas están como montura de caballo, se llama, ¿no? Abiertas, chuecas, le decimos acá en la Argentina. Ahí lo que pasa es que por lo general el apoyo del pie está muy exigido en el borde externo del pie y las cabezas de fémur, como en vez de estar interiorizadas, están como más hacia adelante. Todo esto tiene un impacto no solo a nivel físico y a nivel de la postura y de cómo nos movemos, sino también tiene un impacto a nivel emocional, ¿sí? Luego, si seguimos hacia arriba a mirar la articulación de la cadera o coxofemorales, ahí lo que vamos a observar es la pelvis, ¿sí? Y lo que vamos a observar es la pelvis, es si es una pelvis anteriorizada o en anteroversión o retroversión, si es una pelvis que ustedes ven que tiene lo que se llama cola de pato o dorso plano, y cuál es la movilidad de esa pelvis, ¿sí? ¿Cuán disponible tiene esa persona esa pelvis? Algunas preguntas y reflexiones que podemos hacernos es ¿cuál es el espacio entre mí y el otro? ¿Cómo nos cuidamos cuando el eje está muy adelantado o cómo es el cuidado hacia nosotros mismos cuando ese eje está muy retrasado? ¿Cuál es el espacio que hay entre yo y el mundo? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son las consecuencias en el actuar? Una persona que tiene el eje muy adelantado, ¿cuál es la capacidad de reflexionar sin lanzarse a contestar inmediatamente? ¿Y cuál es el espacio para poder pedir permiso o en decir algo o de imponer aquello que quiera que ocurra? Recordemos que todo lo que podemos llegar a ver en el cuerpo es solo una interpretación, una posibilidad más de observar y preguntarnos acerca de esa persona. Estamos con la segunda parte de este video. Vamos a hablar ahora sobre el eje horizontal, que es el eje que tiene que ver con el mundo relacional, con el mundo de poder tomar, agarrar y abrazar o soltar también, ¿sí? Este eje está compuesto por nuestras manos, brazos, hombros, las clavículas, por detrás los omóplatos también, y esta fusión se hace entre el eje horizontal, entre el eje horizontal y el eje vertical, en la zona del esternón y la columna de las dorsales altas. Con respecto al eje horizontal, lo que les puedo contar es que tiene que ver, como ya les dije antes, con el mundo vincular y con el mundo emocional. Algunas teorías también hablan con el mundo del trabajo, pero tiene que ver con todo el marco de lo emocional. Y ahora lo que vamos a hacer es como les voy a dar distinciones para poder observar el cuerpo desde los ejes, ¿sí?
Tengo ahí el machete, así que si me ven mirando para ese lado es porque tengo una ayuda a memoria ahí. Bien, lo primero que podemos observar es la cabeza, ¿no? Y cómo la cabeza está, o cómo la podemos observar en relación a nuestros hombros, ¿sí? Si la cabeza está colocada en la misma línea del eje vertical, si está adelantada o si está retrasada, ¿sí? Atrasada con respecto a eso. O si está, lo que yo digo, como montada, que sería bien, que hay gente que anda con los hombros ahí, la cabeza ahí, y le queda todo el cuerpo así. Bien. También observar si esto que la persona tiene o tenemos, porque también es para observarnos primero a nosotros y luego a los otros, está dado por un tema de alguna patología, de algo que tienen, si es algo estructural o es algo del hábito, ¿sí? Ahora hay muchas, que el tema del hábito, lo que pasa que después eso se transforma en algo estructural, ¿sí? Ahora vemos muchas personas con la cabeza, otra forma de observar la cabeza, con la cabeza así gacha, que esto tiene que ver con estar mucho tiempo con el uso del celular o mucho tiempo mirando a la computadora, y después andan, si ustedes observan, andan por la vida siempre con la mirada y la cabeza semi agachada, ¿sí? Son personas que si ustedes las observan caminando en la calle, andan como siempre mirando para abajo. Bueno, eso también hay un impacto emocional, ¿no? Si yo siempre ando con la mirada hacia abajo y no tengo una mirada hacia arriba, hacia adelante o hacia arriba, también ahí podemos hacernos las preguntas acerca de cómo veo el mundo, cómo veo las posibilidades, qué estados emocionales me trae el estar siempre con la mirada inclinada hacia. Bien, cuando observamos los hombros, lo que podemos observar es si los hombros están caídos hacia adelante, si están muy llevados hacia atrás, que la persona anda así, si anda con los hombros muy hacia atrás, o si están desnivelados, ¿sí? Esto se puede observar muy bien desde mirando a la persona de espaldas, ¿sí? La persona se pone de espaldas, entonces ahí vemos si los hombros están a la misma altura, el derecho o el izquierdo, o uno está más arriba que el otro. Por lo general esos desniveles muchas veces se dan por una desviación en las dorsales, una escoliosis que a veces es un poco pronunciada, entonces ahí por lo general siempre observamos eso. Con respecto a los brazos, observar que hay gente que anda con los brazos como adelantados con respecto a su eje vertical, si está parada o si está ahí. Y una cosa que me olvidé decirles con respecto a los hombros, también observar, hay personas que andan, estoy sentada en el piso, pero que personas que andan caminando y están con los brazos, vieron ahí como si estarían siempre como en guardia, ¿sí? En vez de estar con los brazos ahí como normales. Eso, normales me refiero con respecto a la alineación anatómica, ¿sí? Que toma la anatomía, la medicina para dónde es el centro, ¿sí? Cuando los hombros están rotados, que se llama hacia adelante, los brazos por lo general toman este patrón y el pecho se cierra, ¿sí? También observar en los brazos cuando la persona está caminando, si hay un brazo que se mueve en la marcha y el otro queda estático, o si ambos brazos van acompañando el movimiento de la marcha y el movimiento de las piernas. Con respecto a las manos, también podemos observar si los brazos los hombros están rotados, por lo general eso conlleva a toda la postura del brazo y de la mano estar mirando hacia atrás, como viceversa, ¿sí? Que comienza en la zona de los omóplatos. También lo que podemos observar en las manos, si la persona está, siempre que está en una interacción o como está, y en ustedes mismos observen si están con los puños apretados. Hay otra gente que usted la ven y están sentadas y están con los dedos así, los puños cerrados o el dedo apretado. Si transpiran las manos,
cómo es el color de la piel, ¿sí? Si el dedo gordo está como en garra o está siempre así, o sea, hay gente que tal vez tiene como los dedos que no puede extenderlos en su totalidad. Con respecto a todo esto, es otra mirada más para ver todo el eje relacional, porque bueno, eso me está contando muchas cosas. O también con respecto a los brazos, si la persona nunca puede extender el brazo, ¿sí? Está como el codo como retraído, ¿sí? Tal vez no le pasa nada y no le duele, pero tiene como un patrón ya, un hábito de que estar con el brazo siempre ahí como agarrado o agarrado. ¿Sí? Con respecto a... Yo ahora les estoy mostrando, digamos, desde otra mirada, ¿no? ¿Qué nos está contando el cuerpo? ¿Qué nos está contando el eje horizontal a nivel emocional y a su mundo psíquico, podríamos decirlo, con respecto a mirar el cuerpo y a leerlo? Después, para hacer actividades específicas, en el canal hay una guía completa para trabajar las manos y los brazos, así que se los dejo acá y pueden entrar y bien, con respecto también a la observación del eje horizontal, si bien lo hablé antes cuando hablé de los ejes de la columna, de la alineación de la columna, está involucrada toda la parte alta de la espalda, ¿sí? Las personas que tienen mucha cifosis, que así se llama, o la joroba, ¿sí? Esa posición, bueno, nos está contando algo, del pecho. Eso también repercute en los brazos y en las manos. Por ahí es donde vemos la integración y la totalidad, ¿no? Sí, que no estamos separados. Esto que hace la medicina, que pasa con las manos, van al especialista de manos y no miran la columna o el cuello, ¿sí? Nos está contando algo también de su respiración. Pueden ser personas que tienen lo que se llama respiración alta, o sea que respiran acá arriba y el aire no llega al diafragma o a la pelvis. Son todas consideraciones a observar, a mirar, a ver qué les está contando el cuerpo de esa persona. Para lo cual, y para sintetizar, les digo, en el eje horizontal, observar la cabeza en relación con los hombros, observar la posición de los omóplatos, de los hombros, de los codos, de los brazos, de las manos y los dedos de las manos, ¿sí? En la interrelación entre el eje vertical y el eje horizontal, observar toda la columna alta, las dorsales, las costillas, cómo está la respiración, la posición de la cabeza, porque ahí también juegan los dos ejes, y la mirada también, ¿sí? Porque repercute, como está la cabeza, es como vamos a observar y a mirar. Lo último que les quiero decir y transmitir es que con respecto a la observación, nosotros también acá separamos entre eje horizontal y eje vertical, ¿sí? Pero solo para agudizar y para sacar distinciones y para poder tener una mirada como más precisa. Pero nunca, nunca olviden de observar en la totalidad, ¿sí? En la totalidad de la persona, no solo en los ejes, sino esto que les estoy mostrando, a nivel de impacto emocional, de impacto en los vínculos, de impacto en los hábitos, ¿sí? Con esto finalizo el video de hoy. Si esto les sirve y sienten que les puede servir a otras personas, no dejen de compartirlo para que más personas tengamos más conciencia y tengan más conciencia del cuerpo, de cómo cuidarnos, de cómo ayudar a otras personas y de cómo estar mejor. Sin más, los dejo y nos vemos en el próximo video.